Buenos días, profesora, compañeros. Mi nombre es Elisa Aguilar y el día de hoy les voy a hablar sobre la prescripción específicamente en materia de bienes muebles. Para comenzar, le quiero brindar al público una aproximación al tema señalando qué se entiende por bienes muebles y su concepto general. Los bienes muebles son aquellos bienes de naturaleza tangible, que por sus características se pueden trasladar de un lugar a otro fácilmente sin perder su integridad, sin tener que ser alterados. La utilidad o el uso de un bien mueble no depende del lugar donde éste esté situado, sino de sus propias características. Ahora veremos las características del bien mueble. Los bienes muebles son bienes, tienen que cumplir la definición de bien, que es elemento destinado a satisfacer las necesidades. Los bienes muebles tienen que ser bienes tangibles, y los bienes tangibles son los bienes que tienen forma física, es decir, que se pueden ver y tocar. Por tanto, un bien mueble nunca puede ser un bien intangible. Los bienes muebles se pueden trasladar de un lugar a otro, y esta es su principal característica que los diferencia de un bien inmueble. Y en dicho traslado, los bienes muebles no deben perder su integridad. En el traslado, él no debe perder su razón de ser. Un ejemplo puede ser una silla. Este es un bien mueble que se puede trasladar de un lugar a otro sin perder su integridad, ya que en cualquier lugar se puede utilizar para lo que es, para sentarnos. Hablemos de los bienes muebles a la luz del Código Civil panameño. Lo encontramos en el artículo 326 y 327, capítulo segundo, de los bienes muebles. El artículo 326 nos dice que se reputan bienes muebles los susceptibles de apropiación no comprendidos en el capítulo anterior de bienes inmuebles, y en general todos los que se pueden transportar de un punto a otro sin menoscabo de la cosa inmueble a que estuvieran unidos. Artículo 327. Se reputan también bienes muebles los derechos y las obligaciones y acciones, aunque sean hipotecarias, que tienen por objeto sumas de dinero o efectos muebles, las acciones, cuotas de participación en campañas mercantiles o civiles, aun cuando las mismas posean inmuebles, rentas y pensiones. ¿En qué consiste la prescripción? La prescripción es el plazo de tiempo en el que, una vez transcurrido y reconocido por la ley, no puede establecerse un impuesto, cobrar una deuda o comprometer una instancia. En este sentido, por medio de la prescripción, se pasa de una situación de hecho a un estado de derecho. Definición legal a la luz del artículo 1668 del Código Civil panameño. Tenemos que, por la prescripción, se adquieren de la manera y con las condiciones determinadas en la ley el dominio y demás derechos reales. También se extinguen del propio modo, por la prescripción, los derechos y las acciones de cualquier clase que sean. ¿Cuál es su utilidad? El objetivo de la prescripción es dar por extinguido un derecho que se supone abandonado por su titular. Constituye un límite del ejercicio del derecho subjetivo. Todo derecho debe ser ejercitado dentro de un periodo de plazo razonable. Fundamento. Justificación de la prescripción como figura propia del derecho civil. Se trata de proteger a la persona que por el mero transcurso del tiempo aprovecha una cosa y le imprime a ese bien una función social, porque, según el artículo 47 y 48 de la Constitución Política de Panamá, se protege la propiedad privada. Sí, claro, pero esa propiedad privada debe llenar, es decir, cumplir una función social. Esa es la obligación del dueño. Si no se cumple esa utilidad porque el bien ha sido descuidado o desatendido, otro puede ganarlo por prescripción. La prescripción es un modo originario de adquirir el dominio. Opera a título gratuito. Es un modo de adquirir inter vivos y a titular singular, es decir, que se adquiere un solo bien, no un conjunto de bienes, o universalidad jurídica mediante esta figura. Existen dos tipos de prescripción a la luz del artículo 1668 del Código Civil de la República de Panamá. 1. Prescripción adquisitiva de dominio, conocida también como usucapión, cuando se otorga el derecho de propiedad sobre algo que se ha poseído durante un periodo de tiempo determinado. La prescripción adquisitiva de dominio recae solamente sobre derechos reales, ya se trate de bienes muebles o inmuebles. Y 2. Prescripción extintiva de dominio, que es cuando se exime a alguien del cumplimiento de una obligación o acción porque ha transcurrido un plazo de tiempo durante el cual el titular no ha ejercido su derecho, que se extingue por este acto. La prescripción extintiva recae sobre derechos reales, pero también sobre derechos personales, conocidos como derechos de crédito. Un derecho personal o de crédito es el derecho subjetivo que tiene el acreedor frente al deudor. En cambio, un derecho real es el derecho subjetivo patrimonial que tiene usted, es decir, una persona, sobre un bien mueble o inmueble, que le pertenece. En este caso, hablamos del dueño del bien. En relación al sujeto de la prescripción adquisitiva, está el artículo 1669 del Código Civil,
que dice que pueden adquirir bienes o derechos por medio de la prescripción las personas capaces para adquirirlos por los demás modos legítimos. Diferencias entre la prescripción extintiva y la prescripción adquisitiva. La prescripción extintiva es la manera de extinguir acciones ligadas a derechos de contenido patrimonial por la inactividad del acreedor y por el transcurso del tiempo. Se le conoce también como prescripción liberatoria. La prescripción adquisitiva es el medio de adquirir un derecho de propiedad de los bienes por la posesión continuada en el tiempo y otros requisitos señalados por ley. Se le conoce también como usucapión. La prescripción de los bienes muebles. Es un modo de adquirir el dominio por medio del cual se ganan los bienes muebles que son poseídos por un cierto tiempo y por las condiciones que la ley establece sin ningún tipo de discriminación. Tiempo para ganar por prescripción un bien mueble. Artículo 1692 del Código Civil panameño. El dominio de los bienes muebles se prescribe por la posesión no interrumpida de 3 años con buena fe. También se prescribe el dominio de las cosas muebles por la posesión no interrumpida de 6 años, sin necesidad de ninguna otra condición. En cuanto al derecho del dueño para reivindicar la cosa mueble perdida o de que hubiese sido privado ilegalmente, así como respecto a las adquiridas en venta pública, en bolsa, feria o mercado o de comerciante legalmente establecido y dedicado habitualmente al tráfico de objetos análogos, se estará lo dispuesto en el artículo 450 de este Código. El artículo 1699 nos habla de las acciones reales sobre bienes muebles que prescriben a los 6 años de perdida la posesión, salvo que el poseedor haya ganado por menos término el dominio, conforme al artículo 1692 y excepto en los casos de extravío y venta pública y los de hurto o robo, en que se estará lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo citado. Excepción a la regla del artículo 1675 del Código Civil panameño. Existe una excepción a esta regla, es decir, los bienes imprescriptibles, de conformidad con el artículo 1693 del Código Civil a propósito de los bienes muebles, que son robados. Está en el artículo 1693. Las cosas muebles hurtadas o robadas no podrán ser prescritas por los que las hurtaron o robaron, ni por los cómplices o encubridores, a no haber prescrito el delito o falta o su pena y la acción para exigir la responsabilidad civil nacida del delito o la falta. De conformidad con el artículo 1675 del Código Civil, deben ser bienes muebles que estén dentro del comercio, es decir, dentro del tráfico jurídico privado. No pueden ganarse por prescripción, por ejemplo, bienes muebles que tengan la cualidad de objetos arqueológicos cuya explotación, estudio, pertenece al Estado. Existe para ello el artículo 257 de la Constitución Política de la República de Panamá en el numeral 7 que nos dice que los monumentos históricos, documentos y otros bienes que son testimonio del pasado de la nación, la ley señalará el procedimiento por medio del cual revertirán al Estado tales bienes cuando se encuentran bajo la tenencia de particulares por cualquier título. Patrimonio familiar. Respecto a esto, el artículo 475 del Código de la Familia, a propósito de bienes que pertenecen a un patrimonio familiar, nos dice que los bienes que constituyen el patrimonio familiar son inalienables e inembargables. Muchas gracias por su atención.